Quiero compartir con ustedes un mensaje, plantados como palmeras. Acompáñenme al Salmo número 92, versículo del 12 al 14. Versión Reina Valera, Salmo 92, versículo del 12 al 14. Y el mensaje en este día se llama plantados como palmeras. Y vamos a ir a nuestra cita bíblica. Y quiero que preste mucha atención. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, diga después de mí, plantados, más fuerte, plantados. ¿En dónde dice? ¿En la casa de quién? De Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Plantados como palmeras. Lo que acabamos de leer, el Señor Jesucristo dice, el salmista, con la inspiración del Señor, dice, el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Y iglesia, no estamos viviendo tiempos normales. El mundo está temblando. ¿De qué forma? Hay conflictos recientes, muy recientes en Medio Oriente. No sé si se percataron las noticias del día de ayer, lo que está ocurriendo entre Israel e Irán, que está interviniendo Estados Unidos. Hay amenazas nucleares, hay tensiones a nivel global, hay crisis económicas, incluso violencia en nuestra propia nación, ¿no? Con lo que ocurrió recientemente, hace 8 días, el domingo pasado, en Tapalpa, Jalisco, que hubo un operativo y sacudió la tranquilidad de toda la nación. Entonces, estamos escuchando guerras, violencia, y hay una incertidumbre global. Pero en medio de este panorama que estamos viviendo, el Señor dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Entonces, en medio de este panorama que estamos viviendo, conflictos globales, amenazas nucleares, tensiones globales y en nuestra propia nación. El domingo pasado estaba empezando a correr el pánico por lo que estaba ocurriendo. El Señor no dice, van a sobrevivir o van a escapar con dificultad. Dios declara algo poderoso, lo que acabamos de leer. Dice, el justo florecerá como la palmera. No dice, el justo sobrevivirá. No dice, el justo pues apenas resistirá. Dice, el justo florecerá. Y esa palabra lo cambia todo. Y quiero hablarte un poco del contexto profético que estamos viviendo en estos tiempos. Y Jesús lo advirtió. Mateo capítulo 24, todo el capítulo 24, hay una porción donde dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. También dice que se levantará nación contra nación y que el amor de muchos en los tiempos finales se enfriará. Es parte de lo que dice Mateo 24 y hoy lo estamos viviendo. Miren, Israel, hablando de Israel como nación, ocupa un lugar central en la profecía de los últimos tiempos. Por eso es importante tener nuestra mirada en lo que ocurre en Israel, porque tiene repercusiones proféticas. Anoté tan solo algunas, por ejemplo, en Zacarías, capítulo 12, no lo busque porque es todo el capítulo, pero en Zacarías capítulo 12 nos habla que Jerusalén va a ser como una copa que hará temblar. Ezequiel capítulo 38 describe que van a haber, en los tiempos finales van a haber coaliciones en contra de Israel. Y en todo el libro de Apocalipsis habla de que van a haber tensiones globales antes del regreso de Cristo. Y es algo que estamos viviendo. Y no estamos llamados a especular fechas cuando es que vendrá Cristo, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Pero sí estamos llamados a discernir los tiempos, a entender los tiempos. La Biblia dice que es necesario que seamos entendidos en los tiempos. Y cuando discernimos los tiempos podemos entender algo,
que este tiempo que estamos viviendo no son tiempos para desconectarnos de Dios, no son tiempos para desconectarnos de la iglesia. Al contrario, son tiempos para arraigarnos más profundo. El enemigo conoce muy bien esto. La Biblia dice, el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová. Y el enemigo sabe que si logra desarraigarte de la casa de Jehová, quedas expuesto. Pero ¿qué significa plantado? La palabra en el Salmo que acabamos de leer que dice plantados, significa echar raíces profundas. Significa permanencia, estabilidad, compromiso e identidad. No dice los que asisten a la casa de Jehová. No dice los que visitan la casa de Jehová. No dice los que simpatizan con la casa de Jehová. Dice plantados. A ver, diga después de mí, plantados. Ahora, ¿plantados en dónde? En la casa de Jehová. Esto implica echar raíces profundas. Permanecer. Ahora, un árbol no se planta solo. Alguien coloca ese árbol, esa planta en tierra fértil. Y a ti, Dios te plantó en una casa espiritual, en un lugar, en una iglesia. Dios fue el que te colocó en una iglesia local. Y Dios no nos llamó a ser cristianos fluctuantes, flotantes solamente. Nos llamó a estar plantados en su casa y a permanecer. Porque la verdadera madurez espiritual no ocurre cuando estamos aislados, ocurre cuando estamos como ahora, en comunidad. Ahora, quiero que si me ayudan poniendo el video, uno de los videos. Ok, si quieren ponerlo, no tiene que tener audio. ¿Sí alcanzan a ver un poco? Si tiene el audio, déjaselo así. Es el video de una tormenta. Grabaron durante toda la tormenta. Grabaron esa palmera. Y está la tormenta. Era un huracán. Y al otro día, ¿qué le pasó a la palmera? Permaneció. Mientras estaba en la tormenta, se despeinó, se dobló, pero ¿qué? Permaneció. Por eso las escrituras dicen, el justo florecerá, no dice como las margaritas, aunque son bonitas. No dice como las rosas, que son bonitas también. Dice florecerá como ¿qué? Como la palmera. Si quieren, sin el audio, pero dejen que esté corriendo un poquito el video. Ahora, en este video que estamos viendo, el viento está soplando durísimo porque es un huracán. Hay lluvia que golpea, hay rayos que caen, la palmera se dobla, se despeina, pero ¿sabes qué ocurre? No se quiebra. ¿Sabes por qué no se quiebra? Por eso no en vano el salmista inspirado por Dios dijo, el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué no se quiebra una palmera ante los huracanes, ante las tormentas? Porque sus raíces pueden profundizar hasta 10 metros bajo tierra. Buscan agua. Las raíces de la palmera buscan agua. Y en esa búsqueda del agua pueden tener raíces hasta 10 metros profundo. Y eso es lo que provoca que las palmeras, mientras está la tormenta, se pueden doblar, se pueden despeinar, pero no se quiebran. Y así es el creyente cuando está plantado en la casa de Dios. Van a venir tormentas, te van a despeinar las tormentas, te van a doblar, pero si te mantienes plantado en la casa de Dios, vas a permanecer. Grabaron esa palmera ahí durante toda, de hecho está la fecha. Y usted puede ver esas imágenes cuando hay huracanes, sobre todo en las zonas de la costa, y cómo se doblan, luego casi que se doblan hasta el piso. Y en ese mismo video,
ejemplifican cómo al día siguiente la palmera ahí permaneció. Parecía, y ahí estaba, ahí quedó la palmera, eso es al día siguiente. Si quieren, ya lo quitamos. Ahora, así es la vida del creyente que está plantado en la casa de Dios. Por eso Satanás, la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Es decir, que Satanás jamás va a poder destruir la iglesia de Cristo. La palabra de Dios lo dice. Pero ¿sabes entonces cuál es la estrategia de Satanás? Desarraigarte a ti de la casa de Dios, del lugar donde Él te colocó. Porque sabe que si no estás plantado, cuando vengan tormentas, crisis económicas, cuando vengan noticias alarmantes, cuando vengan conflictos, cuando venga nacional, el creyente se va a doblar y se va a romper si no está plantado. Pero un cristiano plantado en la casa de Dios, pueden venir crisis económicas, noticias alarmantes, violencia nacional, pero el creyente plantado puede doblarse, pero no se rompe, no se va a quebrar. Por eso la importancia de permanecer, gracias, en la casa de Jehová. Hebreos capítulo 10, si me ayudan poniendo Hebreos 10, 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Léalo conmigo. 1, 2, 3. A ver, otra vez, leen mejor los del kinder. No. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Hasta ahí. No dejando de qué. ¿Como quién? Como el de acá al lado, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. No dejándonos de congregarnos. Como algunos, pero algunos no son todos. No somos todos. Entonces dice, no dejando de congregarnos. Mire, en los últimos tiempos, el ataque principal va a ser moral, pero no solamente moral, sino va a ser estructural. El ataque de Satanás. Y Satanás te quiere desarraigar de la iglesia. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las estrategias que Satanás quiere utilizar? Como no puede destruir la iglesia, va a tratar de desarraigarte para que entonces no florezcas como la palmera. ¿Y de qué forma busca desarraigarte? Con ofensa, con desánimo, con cansancio espiritual, con distracciones, con aislamiento, con falsas doctrinas. Porque el cristiano aislado es más vulnerable. Por eso la iglesia local es el lugar de cobertura. Es el lugar de crecimiento, es el lugar de corrección también, es el lugar que nos da propósito, es el lugar donde podemos estar en comunión, es el lugar donde podemos tener sanidad. Y la estrategia de Satanás es desarraigarte. Por eso muchas veces lo vemos una y otra vez. Yo es que te quiero leer un post que hice, un pensamiento que hice en Facebook hace unos días. No tiene dedicatoria en especial para nadie, pero también está dedicado para todos. Se los voy a leer. Lo voy a leer porque lo posteé en mi Facebook. Y quiero aprovechar ahorita que tengo a muchos. Te voy a hablar claro. Cuando estás en crisis, lo peor que puedes hacer es desaparecer de la iglesia. Y lo he visto muchas veces. Problemas en el matrimonio. A ver, va a decir, me voy de... No, va a decir, se van de la iglesia, ¿ok? Ustedes no. Problemas en el matrimonio. Pierden el trabajo. Ok. Problemas financieros. Se alejan. Y entonces, el enemigo, ¿sabes qué pasa con eso? Se siente feliz. A veces yo luego le digo, ¿y yo qué culpa tengo que te agarraste del chongo con tu hija, con tu hijo? El Señor, ¿qué culpa tengo? Pero fíjate cómo actúa Satanás. Como si la solución de que no tengo trabajo fuera irme de la iglesia. Voy a seguir leyendo el post que hice.
Porque cuando estás débil, cuando estás aislado, sin palabras, sin comunidad, sin cobertura, es cuando más vulnerable estás. Escúchame con cariño. La iglesia no solamente es para cuando todo está bien. La iglesia también es para cuando todo se está cayendo. Si te rompes una pierna, no te alejas del hospital. Si tu fe está herida, ¿por qué te alejarías del lugar donde Dios puede sanarte? Si tu matrimonio está en crisis, ¿por qué te alejarías del lugar donde Dios puede restaurarlo? Porque en comunidad nos sostenemos. Hebreos dice, no dejemos de congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque en comunidad nos sostenemos. Porque cuando tú no tienes fuerzas, alguien ora por ti. Porque cuando tú quieres rendirte, alguien te recuerda quién eres. Y terminé este post escribiendo, en las crisis no te vayas. En las crisis quédate más firme. Y aunque no tengas ganas, aunque te dé pena, aunque no entiendas nada, tu milagro no está en huir, está en permanecer. Y terminé ese post poniendo, si estás pasando algo difícil, este no es el momento de alejarte, es el momento de aferrarte más fuerte. No tiene dedicatoria en nada especial, pero también está dedicado para todos, incluyéndome a mí. Porque lo veo tantas veces, o sea, de toda la vida. Crisis, problemas, me voy de la iglesia. ¿Y qué dice? El justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová, florecerán. Muchos dicen, mire, es que pastor, yo amo a Dios, pero no necesito congregarme. Y eso pudiera parecer espiritual, pero es muy peligroso, porque un árbol sin tierra no sobrevive. Y estamos viviendo tiempos proféticos, pero tenemos que verlos como oportunidades. Los tiempos proféticos no son para caer o entrar en pánico, son para posicionarnos, porque mientras el mundo tiembla, la Biblia dice que la iglesia va a florecer, que el justo va a florecer y el que permanece florece. Dios no pierde el control cuando las naciones se alteran. Dios no pierde el control cuando hay situaciones como las que vivimos el domingo pasado, cuando lo que ocurrió en la captura y todo lo que ocurrió de narcotráfico el domingo pasado. Muchos sintieron temor, pánico, pero esto no significa que Dios ha perdido el control. Dios sigue gobernando, Dios sigue estando en el trono. Ahora, ¿por qué algunos no florecen? No es porque no tienen capacidad, no es porque no tienen talento, no es porque Dios no esté con ellos, porque muchas veces no florecen las cosas por falta de permanencia. Falta de permanencia. Mire, imagine un árbol que es trasplantado cada mes, que hoy lo plantan aquí y luego lo plantan allá y luego acá. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Jamás va a echar raíces, no va a tener una estabilidad, no va a producir un fruto constante. ¿Qué nos hace pensar que yéndonos o cambiándonos de la iglesia, las cosas se van a componer? La bendición no está en moverse, está en permanecer. Porque el justo, dice, el justo florecerá como la palmera. Y el justo no es el más fuerte, sino es el que permanece. Y este es un mensaje donde quiero animarte a que en los momentos donde hay crisis, donde hay tormentas, así como esa palmera, se puede tambalear, se puede doblar, pero va a permanecer. Miren, las palmeras tienen 3 características. Por eso no en vano el Señor utiliza esa analogía de ser como palmeras, porque las palmeras tienen 3 características. La palmera es de las pocas plantas que florecen en el desierto. Es de las pocas plantas que florecen en el desierto. Así que si tú estás atravesando un desierto emocional, espiritual, con los hijos, en el matrimonio personal,
Es un desierto. Si permaneces plantado en la casa de Jehová, vas a florecer. Por eso utiliza esa analogía como la palmera. Porque la primera característica que tienen las palmeras es que son de las pocas plantas que tienen la capacidad de florecer en el desierto. Otra característica que tienen las palmeras es que son muy resistentes. Y cuando vienen las tormentas se pueden doblar, se pueden tambalear, pero van a estar ahí, porque echan raíces muy profundas. Y también la tercera característica que tienen las palmeras es que son de las pocas plantas que tienen la capacidad de que aun cuando son demasiado viejas, siguen dando fruto. Regresemos a nuestro texto inicial. Salmo 92, 12. Por eso el Salmo dice, el justo florecerá como la palmera. Si estás atravesando crisis en cualquier área de tu vida, permanece en la casa de Dios. Pastor, es que me cuesta tanto trabajo, ahí va uno que otro que no me cae bien, que no me puedo llevar bien. Pues eso es normal, eso pasa hasta en tu familia. En la familia hay quienes nos caen bien, quienes no nos caen tan bien, en el trabajo también, porque somos personas y como personas hacemos las cosas de forma diferente, pensamos diferente, hablamos de forma diferente. Y muchas veces una de las primeras causas por qué las personas se van de la iglesia es porque alguien les cayó mal, alguien les hizo una cara. Y nos vamos de la iglesia porque nos cayó mal a otra persona. Y estamos de un lado a otro sin echar raíces, sin permanecer. Y yo entiendo, claro, que también hay lugares donde tal vez no recibiste un buen trato, recibiste abuso, o hay motivos correctos por los cuales me puedo ir de una iglesia. Pero el enemigo busca que constantemente desarraigarte. Y si no nos plantamos y permanecemos en un lugar, no vamos a poder florecer como la palmera. ¿Y quién nos hace creer que ante un problema familiar, ante un problema económico, ante un problema matrimonial, la mejor idea es irme de la iglesia? El enemigo. Porque como no puede destruir y jamás va a poder destruir la iglesia, lo que sí va a poder es desarraigarte para que no estés plantado en la casa de Jehová. Y entonces cuando vengan las tormentas, como no eres una palmera, te vas a caer, te vas a doblar, y no solamente te vas a doblar, te vas a quebrar. Por eso no florecen las cosas. Y hoy es un llamado para permanecer. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos. Y quiero animarte a permanecer en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová, florecerás como la palmera. Y fíjese cómo dice el último versículo, el versículo 14. Sí, me lo pone porque dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esto habla que cuando yo logro plantarme en la casa, en el lugar donde Dios me colocó, cuando vengan las tormentas, tal vez me voy a doblar, me voy a despeinar como esa palmera, pero a la mañana siguiente, ahí estoy firme. El salmista escribió, por la noche habrá lloro, pero a la mañana habrá alegría. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Pero eso es un beneficio de aquellos que nos plantamos en la casa de Jehová. Y muchas veces el enemigo nos engaña haciéndonos creer que vamos a encontrar la iglesia perfecta. Mire, si usted está buscando la iglesia perfecta, el día que usted llegue a esa iglesia, ¿sabe qué va a pasar? La vamos a echar a perder. Porque todos somos imperfectos.
No existe la iglesia perfecta, pero sí existen las iglesias con la bendición de Dios. Y el Señor es el que te planta. Y el hecho de que tú estés aquí en este lugar es porque el Señor quiere plantarte. Tal vez algunos ya están bien plantados. Tal vez algunos están en esa búsqueda que el Señor les guíe. Pero si el Señor te trajo a este lugar, es un buen momento para decidir permanecer. Ante los conflictos, ante la adversidad, el justo florecerá como la palmera. Florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera, y al final dice, y aún en la vejez fructificará, seguirá dando fruto. Es decir, que aún en la vejez el Señor te va a seguir ayudando, te va a seguir bendiciendo como consecuencia de permanecer. Así que este es un mensaje sencillo, pero es un llamado para decidirnos plantar en la casa del Señor. La iglesia es un lugar de gente imperfecta, somos personas imperfectas. Vemos la vida, aunque tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Espíritu, pero vemos la vida de formas diferentes. Nos gustan cosas diferentes. Mire, muchas iglesias, incluyendo esta, se han ido de la iglesia porque no alcanzaron talento. O sea, comida de la venta. Más de una familia se ha ido porque no alcanzó comida. ¿Por qué tan fácil nos podemos desarraigar de la casa del Señor? Porque nos cuesta trabajo echar raíces. Nos cuesta trabajo permanecer. Y el llamado es plantados, echar raíces. Y tal vez tú estás viniendo, has estado conociendo esta casa, pero no te has plantado. Has estado presente, pero tal vez no te has comprometido más allá. Tal vez hoy es el día de echar raíces. Tal vez te has desanimado. Ha habido situaciones en familia, en casa, en la economía que te han cansado, te han afectado, te has desgastado. Dios te dice, si permaneces, tal vez te vas a doblar, pero no te vas a quebrar. O tal vez hoy necesitas afirmarte en la casa. No es tiempo, hermanos, de aislarnos. No es tiempo de enfriarnos. No es tiempo de retroceder. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos para orar más. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos para congregarnos más. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos para, si estás sirviendo, servir más, para permanecer más. Puede haber conflictos en el mundo, puede haber tensiones, puede haber problemas matrimoniales con los hijos, con las finanzas, pero el justo florecerá como la palmera si está plantado en la casa de Jehová. Dice, y en sus atrios florecerá, y en medio del caos puedes florecer. Así que quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Es un mensaje sencillo, pero es un mensaje de exhortación. Mantente plantado en la casa de Jehová. Así que tal vez has estado visitándonos. Tal vez hoy es un buen día para decidir, vamos a plantarnos en la casa. Creemos que el Señor quiere plantarnos y echar raíces. Un cristiano aislado se va a quebrar fácil. Tal vez te has desanimado por las situaciones que has estado viviendo en casa. No es momento de alejarse. Es momento de permanecer. Tal vez has tenido conflictos con gente aquí en la iglesia. Es el momento de permanecer. No aquí en México, pero en Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el principal motivo por el cual la gente se va de la iglesia? Estaba viendo las encuestas. Porque la iglesia no tiene aire acondicionado.
El segundo motivo en las estadísticas por qué la gente en Estados Unidos se va de la iglesia, porque no tiene estacionamiento suficiente. Eso en Estados Unidos. Aquí en México hay muchos motivos, pero a lo que voy, tan fácil podemos ser desarraigados, tan fácil el enemigo nos puede desarraigar de la casa. Es momento de decidir. Repito, pueden ser 3 situaciones. Tal vez nos ha estado visitando y es un buen día para decir: Señor, yo quiero echar raíces en esta casa. Quiero poder tener una familia espiritual. Tal vez ya estás plantado en esta casa, pero situaciones te han desanimado. Y has pensado, muchas veces no lo pensamos, pero así actuamos, que la mejor idea es huir. Hoy el Señor nos dice: plántate en la casa de Jehová. Florece como la palmera. Y si lo haces aún en la vejez, seguirás dando fruto, estarás vigoroso y estarás verde. Es decir, que vas a tener la madurez. La iglesia es el lugar que Dios diseñó para tener un cuidado espiritual, una protección. Y ante dificultades, ante adversidades, podemos tener gente que nos anima también. Gente que ora por nosotros. Las escrituras dicen: 1 hace huir a 1000. 2 hacen huir ¿a cuántos? Y aquí habemos más de 2 personas. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojitos.